Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente y es un privilegio pues compartir la palabra de Dios en esta hora. Antes de empezar, pues sean bienvenidos todos. Algunos hermanos no los habíamos visto, como nuestro hermano Moisés, pues sea con bienvenido también nuestro hermano Raúl. Y si hay alguien más que no haya venido, pues también sea bienvenido. La familia Peralta también, pues que Dios siga bendiciendo sus vidas. Y un saludo también para todos los hermanos que si nos oyen o nos ven a través del canal de YouTube, pues también que Dios siga bendiciendo sus vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, y vamos a dar lectura todos juntos. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, te agradecemos en esta hora nuevamente, Señor, por permitirnos estar delante de tu congregación, Señor, trayendo, Señor, esta palabra, Dios, y ayúdanos, Señor, a seguir esforzándonos, Padre. Dice esta palabra: el que venciere, yo heredará todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque sigues hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, a través de tu palabra, y te damos gracias en esta hora, y pedimos, Señor, que tomes este tiempo, Señor, en tus manos, y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Este capítulo, aunque podemos situarlo en un tiempo futuro, después del milenio, o en el milenio, cuando Jesús reine sobre esta tierra, porque dice que habrá un cielo nuevo y un nuevo cielo y una tierra nueva. Pero el mensaje de Dios es que el hombre, el cristiano, salga vencedor, que venza a través de las dificultades y de las situaciones que enfrenta, porque ser cristiano no es fácil. Ser cristiano nos vamos a enfrentar a muchas situaciones difíciles, y esta iglesia que ha sido establecida ya por casi 2000 años sobre esta tierra, Jesús, nuestro Salvador, a través de este libro, da un mensaje en todos los tiempos y en todas las épocas. Y el apóstol Juan recibe este mensaje a través del ángel. En el capítulo 2 empieza a mandar el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje es para siete iglesias reales establecidas en el Asia Menor. Pero estas 7 iglesias representan, cada una de ellas, a la iglesia de un tiempo y de una época. Cada iglesia, voy a ir mencionando a qué tiempo o a qué época representa. Así que les voy a pedir que vayamos al capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a ver qué mensaje le da el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. En cada una de estos mensajes a las diferentes iglesias, Jesús se presenta de manera diferente. En esta ocasión no voy a mencionar, pero si ustedes pueden leer estos mensajes, Jesús se presenta de manera diferente a cada iglesia. En cada mensaje hay un mensaje de alabanza para cada iglesia, por sus cualidades, por sus características, pero también hay una censura por las fallas de cada iglesia. Hay iglesias que no recibieron esta alabanza y hay iglesias que no recibieron esta censura, pero todas estas iglesias recibieron una promesa. Si dice la palabra: al que venciere, yo le daré. Hay algo que Jesús promete a cada iglesia, y que esa promesa se extiende a todos los cristianos de todas las épocas. Dice Apocalipsis 2:2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba, una iglesia esforzada, pero también era una iglesia que tenía una paciencia. Esto es lo que la caracterizaba. Y la iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva, la iglesia que se estableció cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, y el día del Pentecostés inició la historia de la iglesia. La iglesia primitiva, entonces, podemos situarla aproximadamente en el año 30 al año 50. Es una iglesia con paciencia, que no soportaba a los malos, que no habían personas malas en esta iglesia. ¿Por qué? Porque empezaron a ser perseguidos, y solamente los cristianos verdaderos podían soportar esta persecución. Por lo tanto, no había malos, solamente Dios que los había lavado con su sangre preciosa. Era una iglesia auténtica, que servía a Dios de corazón, que trabajaba también para que el evangelismo se extendiera. Pero tiene una censura. Esta censura dice en el versículo 3: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La censura de esta iglesia es la censura también para todos los cristianos. A veces hemos dejado este primer amor. A veces se nos ha olvidado que el Señor nos rescató, y nuestro amor se va enfriando. Cuando nosotros vemos el panorama de este tiempo, sabemos que esta característica también la tiene la iglesia de hoy. Se ha enfriado su amor, el primer amor. Miren, si nosotros tuviéramos ese amor tan ardientemente, buscaríamos a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando algunos hermanos empezaron a decir: vamos a regresar a hacer servicios, algunos pensaron: vamos a hacer 3 o 4 servicios al día en los domingos, porque vamos a dividir a los hermanos, porque los hermanos van a tener unas ganas tremendas de regresar a la iglesia. Ese amor se ha enfriado. ¿Será posible? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que avivarnos. Dice ahí el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es tan importante hoy avivar ese fuego que hay en nosotros, ese amor por Dios, recordar de dónde nos sacó Dios, qué éramos, de dónde estábamos. Tal vez algunos en los vicios, pero el Señor con su grande amor nos rescató de esos vicios. Tal vez indiferentes a la presencia de Dios. ¿De dónde nos sacó? De eso también. Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y que es eterno, pero que nosotros a veces se nos acaba ese amor. Si nosotros estuviéramos, que nuestro amor estuviera ardientemente, sí tendríamos que hacer esos 4 servicios en un día domingo tal vez. Pero ¿qué pasa? Tal vez el amor de nosotros se ha enfriado. En esta iglesia puede también representar la iglesia de hoy. Pero hay una promesa muy importante para todo aquel que venza, para todo aquel que se mantenga fiel, para todo aquel que su amor esté ardiente. Dice el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo primero que Dios nos va a dar es comer de ese árbol de vida, si nosotros vencemos. Si nuestro amor no se apaga, si nuestro amor no se enfría y salimos victoriosos de todas estas tribulaciones, y el Señor Jesús nos encuentre cuando Él venga con un amor ardiente, Él nos va a dar de comer ese árbol de vida.
¿Se imaginan ustedes cómo será ese árbol de vida? Adán y Eva comían de ese árbol de vida para mantenerse vivos y para que no murieran. Se dice que pudieran, si se mantuvieran comiendo de ese árbol de vida, podrían haber sido eternos, pero por el pecado, dice la palabra que Dios puso querubines para que este árbol ya no, de este fruto ya no comieran más, y por eso murieron. Nuestro Señor nos va a dar de comer de ese árbol de vida. ¿Cuántos no quisieran comer ese árbol de vida? Es un árbol que no está en esta tierra ya, pero eso es lo que nos está prometiendo nuestro Dios. El mensaje de Jesús es: tienes que vencer, tienes que vencer, porque vengo pronto, dice. Tenemos entonces a la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. Tenemos el mensaje a Esmirna, y la iglesia de Esmirna representa la iglesia apostólica, que pudiéramos situarla del año 50 al año 100, 150, aunque hay algunas divisiones muy diferentes porque tienen otros nombres las épocas. También se conoce como la iglesia perseguida. Esta iglesia era paciente, era rica espiritualmente y era fiel. Una iglesia paciente, rica espiritualmente y una iglesia fiel. No sé qué podemos decir si encajamos en esta iglesia. Pacientes, estamos esperando a nuestro Señor Jesús con paciencia. Estamos espiritualmente bien delante de Dios. Estamos nutriéndonos espiritualmente, alimentándonos espiritualmente. Seguimos siendo fieles al Señor. Esta iglesia es alabada por estas tres cualidades, y en esta iglesia no hay censura. Y la promesa de Dios, de Jesús, dice en el 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Les digo, a veces hay ocasiones en que te tienes que enfrentar incluso hasta el peligro de muerte, por cumplir algún ministerio, por cumplir algún propósito de Dios en nuestras vidas. Puedes perder la vida. En este tiempo muchos cristianos perdieron la vida. Hay algunos mártires en este tiempo y murieron perseguidos, encarcelados, algunos decapitados como Pablo, algunos quemados, pero dice: sé fiel hasta la muerte. Sí, no importa que te maten, no importa que sufras, que te sacrifiquen, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Esto quiere decir que tendremos vida eterna. Vida eterna. ¿Qué ves la vida para la vida terrenal, para una vida eterna? También se promete, Dios promete, o Jesús promete, estar exentos de toda condenación. Para aquellos que se permanezcan fieles, no hay condenación. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte va a ser cuando Dios nos llame a su presencia, si el Señor no viene. Pero la segunda muerte es para aquellos que ya murieron en el pecado y que van a resucitar en el milenio, cuando van a estar delante de Dios en el trono blanco, y que vuelvan a ser condenados. Esa es la segunda muerte, la condenación eterna. Todos nosotros, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, no será condenado, no estará siempre delante de la presencia de Dios. Son promesas fieles que se extienden para todas las épocas, para todos los cristianos. Comer del árbol de la vida, ser fiel hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. El tercer mensaje es para la iglesia de Pérgamo,
que esta representa a la iglesia imperial, que la podemos situar desde después del año 300 al 476, cuando el Imperio Romano, un emperador, Constantino, se hace cristiano ahí entre comillas. Esta iglesia también dejó de sufrir persecución. El cristianismo se convirtió en la religión del imperio, y entonces mucha gente se unía al cristianismo, pero no lo hacía con una sinceridad, lo hacía simplemente para pertenecer a una iglesia. Cuando una iglesia deja de ser perseguida, se relaja, se pierde la espiritualidad y ya solamente lo hace uno por costumbre. Esta iglesia pudiera caracterizar también a veces la iglesia actual, pero el Señor a pesar de todo eso, lo alaba todavía. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esta iglesia se empieza a contaminar de idolatría, de paganismo, empiezan a adoptar imágenes en las iglesias, y por eso dice ahí donde está el trono de Satanás, porque Satanás quiere imitar a Dios. Pero hay algo que la alaba, dice: retienes mi nombre, ¿sí? Soy seguidor de Jesús y no has negado mi fe. Nosotros hay algo que Jesús nos dice, que aquel que niegue a mi Padre delante de los hombres, dice, yo lo negaré también delante de mi Padre. Si el que confiesa a mi Padre delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre. Esta es una alabanza para esta iglesia. Nosotros como cristianos de este tiempo y de esta época tenemos que decir: soy cristiano, soy seguidor de Jesús. No hay más peligro o no hay más condenación que negar el nombre de nuestro Señor Jesús. Les decía ya cuando falleció nuestro hermano Bernardino, decía a su esposa, y un día llegó mi esposo bien contento porque por primera vez dijo: soy cristiano, no voy a participar en una misa, soy cristiano, he conocido a Jesús. Y por esa confesión Dios nos da esa promesa. Dice aquí el versículo 14 del capítulo 2. Dice: y no has negado, en 13, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de esas cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Les digo, esta iglesia empezó a ser pagana, empezó a ser idólatra, pero también empezó a ser carnal, muy carnal, y empezó a introducir o a permitir prácticas carnales dentro de la iglesia. Y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué dice? Daré a comer del maná del escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor Jesús nos promete entonces una comunión eterna con nosotros, si somos vencedores. El maná escondido representa comunión con Cristo, con nuestro Salvador. Imagínense, tenemos que vencer para lograr esa comunión, o para tener esta promesa de tener una comunión íntima con nuestro Señor Jesús. Hoy tenemos comunión con el Señor Jesús a través de la oración, a través de la lectura de su palabra,
a través de congregarnos en la iglesia, pero son comuniones momentáneas. Pero esas comuniones, la que nos promete nuestro Señor Jesús, es una comunión eterna, donde no va a haber pausas, donde no va a haber limitaciones. El Señor Jesús, en comunión con nosotros, con los creyentes, esta promesa se extiende para todos los cristianos de todos los tiempos, y nosotros encajamos en estas promesas. Esta iglesia permaneció fiel, testificaba de Cristo, retenía su nombre, solamente que habían ahí unos que distorsionaban la doctrina, promovían el pecado y la infidelidad a Dios. Pero Dios nos promete darnos de comer del maná escondido, y dice, y nos dará una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca significa aprobación. Aprobación y el tiempo del cristiano ante Dios. Sí, dice la palabra de Dios que en aquel tiempo nos dirá el Señor Jesús: pasa, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esta piedrecita significa aprobación, y dice que tiene un nombre nuevo, y solamente lo conocerá o lo conoce aquel que lo recibe. Si cada quien tendrá un nombre nuevo, una piedrecita blanca, la aprobación de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Tienes que vencer. Tenemos que vencer. Estamos en tiempos difíciles, tiempos en que la mentalidad del hombre, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es importante mantenernos en constante comunión con nuestro Señor a través de la oración, de la lectura de la palabra, y algún día estaremos gozando de esa comunión más íntima y más profunda y más duradera. El siguiente mensaje es el mensaje a Tiatira. Lo encontramos en el capítulo 18. Esta iglesia representa la iglesia medieval, que va del año 476 al 1546. Es un tiempo de oscuridad, un tiempo de no hubo muchos progresos. Esta iglesia se estancó también, pero hay varias cosas, 5 cosas que Jesús alaba de esta iglesia. Es el amor, la fe, el servicio, la paciencia y el progreso. Dice ahí la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2:20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres esa mujer Jezabel, que se dice, antes en el 19, dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia iba progresando, tal vez lentamente, pero iba progresando, y se mantenía en amor, había una comunión los unos con los otros, había fe, había servicio hacia los hermanos, había paciencia, y trabajaba también para seguir progresando. Nosotros como iglesia debemos de analizar cómo está nuestro amor hacia los demás, cómo está nuestra fe, cómo está nuestro servicio. Ya lo decía en la mañana nuestro hermano, nuestro servicio a veces puede ser pues difícil, ¿verdad? Y a veces llegamos al momento en que decimos: Señor, pues ¿valdrá la pena estar sirviéndote? Pero dice este hombre, Asafat: cuando entro al santuario me doy cuenta que vale la pena servir. También progresaba, pero tenía algo, dice el 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Esta iglesia entonces aceptaba falsas profecías, prácticas de pecado, idolatría, toleraba secretos profundos
de Satanás, dice el versículo 25. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, el versículo 22, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Había un pequeño grupo que se mantenía ajeno a las prácticas idolátricas, ajeno a la esperanza de falsas profecías, un remanente fiel. Eso es lo que tenía esta iglesia, ese remanente fiel, esos pocos hermanos que se mantienen en la vida correcta, en la vida que Dios le agrada. Son personas que sostienen a veces a las iglesias, son personas que por la iglesia se sigue manteniendo viva. La iglesia actual necesita hermanos fieles, hermanos que permanezcan en ese remanente fiel, que hagan oración por la iglesia, que pidan por la iglesia, que nos sostenga, que seamos vencedores. Esta iglesia es alabada por ese pequeño grupo. Cuando visito a alguna anciana, algún hermano ya de edad adulta, ellos siempre nos dicen, estamos orando por la iglesia, estamos orando por usted, hermano, estamos orando por todos. Y yo sé que por las oraciones de estas hermanas grandes es que la iglesia sigue permaneciendo en pie. Ahí la promesa de esta iglesia dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. El versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Sí, nosotros tenemos participación entonces en este gobierno milenial que Jesús va a establecer en esta tierra. Vamos a tener autoridad sobre las naciones. Sí, no sé, tal vez nos ponga ahí de si permanecemos fieles, seremos parte de la autoridad sobre las naciones en este reino que Jesús va a establecer. Los 12 apóstoles van a tener autoridad sobre naciones, sobre regiones en el reino milenial. Y nosotros, si permanecemos fiel, seremos entonces parte de ese grupo de autoridad. Y dice el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje a a Tiatira, se extiende para todos los tiempos, para todas las edades, y todos los santos que el Señor Jesús va a arrebatar y que después vendremos con Él a reinar por 1000 años, tendremos una promesa. El siguiente mensaje es a la iglesia de Sardis. Esta iglesia es la iglesia reformada. Es después del año 1521 cuando Martín Lutero representa su tesis y una reforma a la iglesia por no estar de acuerdo con la iglesia de aquel entonces, la iglesia de Roma. Es una iglesia que retoma la sana doctrina, es una iglesia que vuelve a la santidad, y dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Cuando esta iglesia es reformada, es una iglesia que
se le pide santidad y que regresa a la santidad, porque entonces se censura el pecado. Se habla mucho acerca del pecado y muchas personas vuelven a esa santidad. La iglesia medieval había caído en un relajamiento moral y habían pecados de diferentes clases, pero porque se prometía una salvación por obras. Allá en ese tiempo salió una persona a decir, depositen una moneda en este baúl, en esta caja, y inmediatamente que caiga la moneda, el alma de tu muerto que murió en pecado inmediatamente sale del purgatorio al cielo. ¡Qué herejía! Esta iglesia entonces, la iglesia reformada, la iglesia de Filadelfia, regresa a la santidad. La iglesia de Sardis regresa a la santidad, pero le pide seguir velando. Nosotros tenemos, como iglesia actual, tenemos que seguir siendo vigilantes, afirmar nuestro corazón, acordarnos de lo que hemos recibido y oído por muchos años, esa sana doctrina, esas palabras que nos hablaban nuestros maestros, nuestros pastores, y decían: sigan siendo fieles, sigamos siendo fieles, apartémonos del pecado, de la fornicación. Hoy más que nunca tenemos que mantenernos en esa santidad. En este mundo actual se están viviendo muchas situaciones que se permite, incluso hoy en algunas iglesias, muchas cosas que no se deben de permitir. Se permite el homosexualismo en unas iglesias ya. Y cierta ocasión escuchaba que un hermano le decían, un joven le decía que había sido su alumno en la escuela dominical hace muchos años. Le dice, hermano, buenas tardes, ¿te acuerdas de mí? Ah, sí, me acuerdo, eras mi alumno. Ah, pues mire, ¿qué cree? Me quiero casar, hermano, y quiero que usted sea el que oficie mi ceremonia. Ah, no, sí, con mucho gusto. ¿Cuándo vienes y me presentas a la novia? Y le dice, es que no es novia, hermano, es novio. Y dice, ¿qué creen que sentí en ese momento? Hemos llegado al momento en que podemos decir hasta dónde vamos a permitir que estas cosas invadan a la iglesia. Dice aquí el versículo 5, esa es la promesa de esta iglesia: el que venciere, dice, será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que venciere, el que se aparta del pecado, el que mantiene una vida en santidad, será vestido de vestiduras blancas. Si nosotros nos mantenemos fieles y buscamos esa santidad, un día estaremos portando esa vestidura, una vestidura blanca que significa pureza. El siguiente mensaje es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia moderna. Esta iglesia era obediente, confesaba el nombre de Jesús, era paciente también. Y hay una promesa bien bonita con esta iglesia y que también nos toca a nosotros. Dice el versículo 8, aquí les decía que cada iglesia Jesús se presenta de una manera diferente. Dice el versículo 7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nuestro Señor Jesús sigue amando a su iglesia. Esta iglesia era una iglesia amada
Nosotros somos una iglesia amada, pero tenemos que valorar ese amor que Jesús ha derramado en nuestros corazones y que por su amor Él se entregó. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, el Señor Jesús nos va a guardar de esta prueba, de esta hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Y esa hora, no ahora, o ese tiempo está llegando ya. El reloj profético dicen que está a punto de dar las 12 de la noche. Si nosotros miráramos el pueblo de Israel, que es el reloj profético de Dios, estaríamos reconociendo que ese tiempo está por llegar. Les decía yo hace unos días, el 15 de septiembre se firmó un pacto de paz con Israel, algunos vecinos, países, pero este pacto no es el pacto que hará el anticristo. Pero este pacto nos está señalando un tiempo también, un tiempo que se está acercando, y muchas otras cosas que están cumpliéndose o que están sucediendo en el mundo entero, en la política, en la economía, en todas las situaciones del mundo. Pero esta promesa Pablo también la da a los tesalonicenses en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, 10. Si alguien lo encuentra antes, puede dar la lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, 10 dice, ¿es primera? ¿Es segunda? Sí, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este medio para librarnos de esta ira venidera, que es la tribulación y la gran tribulación, solamente es el arrebatamiento. De esa manera es que Jesús nos va a librar, y esa promesa a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Tesalonicenses también se extiende para capítulo 3 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Esta palabra se puede traducir yo vengo precipitadamente, así tan instantáneamente. De pronto, cuando vamos en carretera y sucede un accidente y te preguntan después: ¿cómo pasó? Pues pasó así tan rápido. Así es la venida del Señor. Va a pasar tan pronto, tan rápido, que ni siquiera el mundo se va a dar cuenta. Cristianos que no permanezcan fieles se van a perder de esta promesa. Dice: al que venciere, el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la promesa de la iglesia de Filadelfia.
Tenemos el último mensaje que es a la iglesia de la Odisea, capítulo 14. Esta iglesia de la Odisea representa la iglesia antes del arrebatamiento, la iglesia escatológica, la iglesia que va a ser arrebatada. Esta iglesia, más que recibir alabanza, ella se alababa a sí misma. No tuvo alabanzas del Señor, pero sí tuvo censura. Esta iglesia se caracterizaba por una tibieza espiritual. Iglesia carnal a veces hace lo que los impulsos nos dictan sin buscar la dirección del Espíritu Santo. Una iglesia mundana que también a veces introduce prácticas del mundo, se acostumbra a la vida mundana, a la vida más fácil a veces. Esta iglesia se alababa a ella misma. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, yo soy rico, yo no tengo necesidad, no estoy pasando. A veces buscamos mejoras y tecnología y muchas cosas, pero lo que no buscamos es la presencia de Dios. Esta iglesia pudiera caracterizar la iglesia de hoy, una iglesia con una tibieza espiritual, censurada por su orgullo, ignorante también, porque cuando pensamos que todos lo sabemos, somos ignorantes, ciegos. Esta iglesia era una iglesia ciega también. Para que veas, una iglesia ciega que a veces piensa que está bien, que a veces no ve sus fallas, que no vemos nuestras fallas, pero el Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor Jesús nos sigue reprendiendo todos los días a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Y nosotros tenemos que hacer caso a esa reprensión, porque si Él nos reprende es porque nos ama.
y tenemos que aceptar esa reprensión. Tenemos que abrir nuestros ojos. Si es necesario ungir nuestros ojos con ese colirio, es necesario que lo hagamos ahora que es tiempo, porque si no, después sería demasiado tarde. Una iglesia que pudiera representar la iglesia actual, porque la venida de nuestro Señor Jesús está cada vez más cerca. Hay oportunidad todavía. Dice el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor nos va a permitir, dice, participar en el ejercicio de su reinado. ¿Se acuerdan la mamá de me permitió sentarme en su trono? Porque yo vencí. Jesús ya venció. El mensaje de Jesús a la iglesia, a los creyentes de todos los tiempos y de todas las épocas es: Él será mi hijo. Tenemos que vencer. ¿Cuántos pueden decir: tengo que vencer? Tengo que vencer. Vamos a ponernos de pie. Aceptemos esa reprensión. Aceptemos ese mensaje que Jesús le da a las 7 iglesias y que se la da a la iglesia de todos los tiempos. 2000 años que tiene esta iglesia sobre la tierra, es el mismo mensaje. Tienes que vencer, tenemos que vencer. Señor Dios, te doy gracias en esta hora. Tenemos que vencer. Tenemos que permanecer fieles a ti.